Genial. Estimados amigos de Compol MX, buenas noches. Les damos la bienvenida a esta primera emisión de esto que hemos denominado Compol en sitio. Y para poder arrancar, tenemos en este momento el privilegio de que nos acompañe una persona con una carrera bastante destacada en comunicación. Y a pesar de que nosotros decimos Compol MX, queremos comenzar tocando temas que están fuera de México y que son muy importantes. Así que quiero presentarles a una persona a la que, bueno, le hemos seguido pero sí la hemos visto en redes sociales, y es una persona que está abocada al trabajo de la comunicación política de lleno. Y justo para este momento que hoy vamos a hablar de Bolivia, qué mejor que alguien que nos hable desde la trinchera boliviana. Y sin más preámbulo, les digo, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, tiene un máster en Marketing Político, coordinadora de Comunicación Política Argentina, docente en Comunicación Política, columnista y conferencista. Permítanme, por favor, presentarles a Ivana Torrico. Ivana, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué lindo poder conectarme con ustedes, con Compol MX. Los sigo todo el tiempo, especialmente en Twitter. Colegas, gracias, es un honor estar con ustedes. Gracias a toda la gente que se ha conectado, que se va a seguir conectando, pues, desde diferentes partes de nuestra linda región. Gracias por el interés por mi país, por las cosas que pasan en mi país. Y pues estoy acá para responder las preguntas que ustedes quieran, contarles un poquito de cómo están las cosas por acá. Y podemos empezar cuando gustes. Perfecto, Ivana, muchísimas gracias. Ante todo, gracias por aceptar la invitación. Y efectivamente, hay algo que nos mueve mucho, aquí lo decimos así, una expresión muy dominguera, nos mueve el tapete y de alguna forma nos quita el sueño, sobre todo cuando estamos abocados al tema de comunicación política, a la investigación, sobre todo cuando se avecinan épocas de campaña. Y en Bolivia, pues ya sabemos, los que hemos seguido de cerca un poco las noticias, sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia, Supremo Electoral, sí es así, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral decidió aplazar las elecciones que estaban programadas para el 6 de septiembre y ahora están programadas para el 18 de octubre. Octubre. Vamos a ir para allá. Pero antes de llegar a eso, platícanos, desde la perspectiva o el escenario político y también el escenario sanitario de la pandemia, lo que está pasando en Bolivia, cuéntanos, desde lo que tú has visto de cerca, ¿qué es lo que ocurre en este momento en Bolivia y cómo se siente el escenario social? Sí, mira, lamentablemente en Bolivia tenemos una crisis profunda, una crisis política, ya desde el año pasado, ustedes ya saben, hemos tenido elecciones presidenciales en octubre del 2019, unas elecciones fallidas por el tema de fraude electoral, dirá un grupo de personas y el otro dirá que ha habido un golpe militar, ¿no? Esa es la lucha de la narrativa que creo que va a llevar muchos años todavía. La discusión va a estar ahí, ¿no? Los que dicen que ha sido fraude y los que dicen que ha sido golpe. Entonces, el cansancio de la gente, del ciudadano en Bolivia es realmente muy fuerte, y también de la clase política, porque estamos en una eterna campaña electoral. Primero hemos tenido elecciones primarias en enero del 2019. Después hemos tenido las elecciones presidenciales fallidas en octubre. Después, con una campaña muy extraña, por cierto, muy larga. Por un lado, ha sido la campaña del año pasado, mucha campaña de contraste, con tintes de guerra sucia muy marcados. Entonces tenemos ciudadanos agotados realmente de la polarización. Y bueno, viene el tema de, se lleva a cabo las elecciones, todos tenían sospechas de fraude electoral, porque no teníamos un Tribunal Supremo Electoral
que nos garantice transparencia. Ya el gobierno central tenía realmente mucha tuición en esto. Entonces, el día de las elecciones por la noche se interrumpe el TREP, ¿no? La transmisión de datos. Entonces, de ahí surge todo, la gente sale a la calle todos los días en protesta. Finalmente viene la OEA acá y sí, dice, ¿no? Nos confirma que ha habido manipulación, ¿no? En las elecciones. Esto desencadena en la renuncia de Evo Morales, quien decide abandonar el país. Antes renuncia, decide irse a México y nos deja en una situación muy difícil, con un vacío de poder y además con una profunda crisis y muy violenta, por cierto, que casi termina en una guerra civil. ¿Ya? La situación era muy, muy difícil acá en Bolivia, en noviembre. Entonces, por sucesión constitucional, le corresponde a la primera senadora, quien también decide renunciar. Entonces, la segunda senadora, que es Yanine Áñez, se hace cargo de la presidencia y tiene 70 días para convocar a nuevas elecciones. ¿Ya? Yanine tenía 3 tareas principales. Y ese también es un tema que creo que ahora está trayendo todas estas consecuencias tan negativas. La primera tarea era pacificar el país, porque teníamos realmente mucha violencia, ¿no? La segunda tarea era convocar o elegir otro nuevo Tribunal Supremo Electoral que nos garantice elecciones transparentes, porque el gran desafío ahora no es solamente llevar adelante elecciones, sino garantizar que estas elecciones sean transparentes y que la gente confíe en los resultados y que con esto tengamos años de estabilidad y gobernabilidad en Bolivia, ¿no? Entonces, ese también es otro de los desafíos y ahora tenemos la pandemia. Y la tercera tarea de Yanine era llamar a elecciones. Entonces, en diciembre se elige un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Ya el presidente del Tribunal Supremo Electoral es Salvador Romero. Entonces empezamos a mirar hacia el futuro y se decide hacer las elecciones el 3 de mayo. Bueno, llega la pandemia a principios de marzo. Acá en Bolivia tenemos los primeros casos. Entonces entramos a una cuarentena rígida y ahí se interrumpe el proceso electoral, el calendario electoral. Todo lo que era el tema de la propaganda electoral, la difusión de encuestas, todo esto se posterga, se interrumpe hasta nuevo aviso. Finalmente se decide que las elecciones van a ser el 6 de septiembre, pero la ministra de Salud nos dice que justo la primera semana de septiembre vamos a tener el pico más alto de contagios. ¿Ya? Entonces, el tema de la fecha de las elecciones en Bolivia se ha vuelto otro tema más para polarizar al ciudadano. Entonces, la lucha entre que se lleven adelante las elecciones y la lucha que no se lleven adelante las elecciones realmente es un tema tan serio que a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral ya ha decidido que va a ser en octubre la nueva fecha, hoy día hay gente en la calle que está saliendo a bloquear, a protestar, sobre todo en los focos de conflicto, que son ciudades como El Alto, Chapare, donde tiene una fuerte presencia todavía el MAS, y ahí están los seguidores de Evo Morales, ¿no? Entonces, hoy han habido bloqueos porque insisten en que la fecha se mantenga para el 6 de septiembre, a pesar de que ya es oficial de que va a ser en octubre. Entonces, claro, hay una pugna por el poder, pero tan fuerte, tan marcada, que en plena pandemia realmente se ha vuelto un problema muy serio, porque la gente sabiendo que hay el problema de los contagios, sale igual,
Entonces, esto significa que hay más contagios, tenemos hospitales colapsados, tenemos falta de medicamentos, hay gente que está muriendo en la calle. Estamos en una situación realmente dramática. Y ayer nos dice el gobierno que se clausura el año escolar. Creo que somos el único país que lo ha hecho. Ya, a pesar de que han dicho que en Paraguay también se habría clausurado el año escolar, pero no es cierto. Simplemente creo que han postergado para diciembre. Pero en el caso de Bolivia hay mucha confusión, mucho malestar y realmente la gente está cansada de todo este problema que la política en realidad no le está dando una solución al ciudadano. En realidad la política se está volviendo un obstáculo en este caso, porque tenemos 2/3 en el Parlamento de la gente del MAS, ¿ya? Y tenemos un gobierno transitorio muy débil, ¿ya? Que no tiene presencia en el Parlamento, no tiene fuerza en el Parlamento. Entonces, cualquier ley que quiera aprobar, hay un bloqueo ahí en el Parlamento. No tenemos recursos para enfrentar la pandemia, por ejemplo, porque hay esa pugna por el poder, ¿no? Me da la impresión de que la gente del MAS quiere desestabilizar al gobierno transitorio, causarle los problemas que más se puedan, no importa si la gente muere, ¿ya? Y me da la impresión de que el gobierno transitorio también ha visto muy conveniente el hecho de que haya esta pandemia para seguir en el poder y no ir a elecciones, ¿no? Se ha utilizado un poco también la campaña del miedo, ¿no? El miedo a la pandemia, no vayan a votar porque se van a contagiar más y todo esto. Y se nota muy marcado porque la gente que apoya al actual gobierno todos los días publica en sus redes sociales que no, incluso la fecha de octubre, no están de acuerdo con la fecha de octubre. Entonces, yo creo que todos estamos conscientes de que si no llevamos a cabo las elecciones pronto, esto realmente va a terminar en algo dramático. Es como una olla de presión que cualquier rato estalla. Y en plena pandemia, o sea, ¿no? Entonces, es difícil. Sí, podríamos hablar de perdón que te interrumpa, de una posible revuelta social si esto no se tranquiliza pronto, al menos desde los dos, desde ambas partes, ¿no? Porque pues también podríamos entender que, por supuesto, que ambas partes tienen capacidad de movilización, ¿no? Pero tal parece, por lo que tú me comentas, hay de alguna manera una cierta indiferencia ante la pandemia y poner en riesgo, porque es cierto, también leíamos efectivamente que hoy habían anunciado que comenzaban las manifestaciones y es la ciudadanía la que sale a la calle a exponerse. Sí, exacto. Y han habido hay tanta manipulación, tanta desinformación en los servicios de mensajería, sobre todo en WhatsApp, donde circulan teorías conspirativas, circula información donde afirman que el COVID no existe, que es un invento de la derecha, de la actual presidenta. Que pasa en todas partes. Sí, que yo aquí en México veo también. También, ¿no? Y en Alemania, ¿no? Me he quedado impresionada con Alemania, en Berlín Mitte, una manifestación tan grande y todo el mundo convencido de las teorías conspirativas y por ahí también está metida la ultraderecha, ¿no? Que quiere desestabilizar el gobierno de Merkel. Pasa en todas partes, efectivamente. He estado hablando con gente con colegas de Perú, de Colombia, todo este tiempo de la pandemia hemos estado charlando así como contigo y ellos me dicen que son cosas terribles las que pasan, se ataca a la gente a médicos, enfermeras, al personal de salud, a pesar de que sabemos que necesitamos de su ayuda. Personal de salud ha sido atacado, ¿ya? Ha habido hace unos meses, han destruido, han incendiado 5 antenas
de telecomunicaciones en una región de cocaleros, que es una región donde el MAS tiene mucha fuerza. Ahí ha circulado información que afirmaba que eran antenas 5G. Bajo la creencia del 5G, ¿no? Exacto, y no tenemos tecnología 5G en Bolivia, no tenemos, pero la gente es así, ¿no? Ha salido y ha atentado contra estas antenas, a pesar de que el daño es directamente hacia ellos, ¿no? Porque no tienen internet y ese también es un problema. El problema de educación, por ejemplo, es bastante complejo porque no en todas partes hay internet y en este lugar del que te cuento, hacen esto con las antenas. Entonces, realmente es una cosa, es una locura, ¿sabes? Uno dice, esto cualquier rato estalla, ¿ya? O se desborda totalmente porque tampoco tenemos la situación de la salud controlada, ¿no? Se nota que el actual gobierno al principio ha tratado de hacerlo bien con la cuarentena rígida, pero yo creo que sobre todo ahora en La Paz, esto se ha salido de control. El gobierno central ha dejado en manos de las alcaldías y de las gobernaciones el manejo, la gestión de la crisis, de la pandemia. Y si bien tenemos una alcaldía, un alcalde que tiene un buen equipo y ha estado tratando de hacerlo bien, creo que tenemos muchos contagios ya y creo que ya se le ha ido de las manos. También él está contagiado. Tenemos muchas autoridades que están contagiadas. Creo que tenemos el gabinete ministerial más golpeado de la región. Incluso la presidenta estaba contagiada, pero bueno, ahora ya dio negativo y está trabajando. Tenemos varios ministros que están contagiados. Es realmente dramática la situación. Ivana, y desde tu perspectiva, perdón, sí. Nosotros, por ejemplo, aquí en México, desde que comenzó, igual creo que América Latina nos llegó la pandemia en el mes de marzo. Nosotros en México muchos éramos incrédulos ante la proyección, sobre todo no tanto por pensar que hubiera una buena o una mala gestión de la pandemia, aunque por supuesto hay opiniones divididas, pero también, sobre todo de parte de la participación de la ciudadanía, hubieron muchas cosas que no se hicieron, al menos desde la responsabilidad de la gente. Entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta que pensar, por ejemplo, en volver, o más bien en ingresar a una nueva normalidad, iba a ser prácticamente imposible según iban avanzando los meses. De hecho, a mí me tocó regresar a trabajar y ahorita ya estamos otra vez en cuarentena. Y en México, pues prácticamente no salimos, según estamos queriendo entrar a esa nueva normalidad, pero no podemos y el escenario tampoco se ve favorable. Una pregunta que podría ser quizá como de adivino, pero ¿tú crees que cuando llegue el 18 de octubre, Bolivia, la ciudadanía boliviana va a poder salir a la calle con confianza para elegir a sus gobernantes, en este caso a su presidente? Bueno, hay mucha incertidumbre en ese sentido, ¿no? No sabemos, nadie sabe qué va a pasar con la pandemia, nadie sabe. Se hacen proyecciones. Primero nos dijeron que en junio iba a ser el pico más alto y ahora es en septiembre, ¿no? Y hoy día estamos superando los 85,000 casos, creo. Ya posiblemente sea más alto el número. Además, hay una cosa muy importante. Acá en Bolivia no tenemos tests. Entonces, todos sabemos conscientemente que hay más gente contagiada, pero que por falta de los tests no sabemos, no tenemos un dato real, ¿no? Entonces, no sabemos si en octubre esto va a mejorar y sí vamos a poder ir ya a elecciones o si se va a volver, es la campaña de la incertidumbre realmente, te digo, no se sabe qué se puede hacer con esto.
muchos de los colegas me han preguntado, me gustaría trabajar en Bolivia por las elecciones O y sea, todo querías eso. Yo no sé qué lidiar con la decir, pandemia a no ojos sé cerrados. qué decirles. Sí, es que yo no sé qué decirles, no sé cuándo, Ajá. cuando arranque el calendario electoral, cuando ya se sepa quiénes van a ser los candidatos, ya las listas oficiales y ya realmente se empiece con los debates, con las entrevistas, con toda la campaña. Ni siquiera vamos a poder hacer campañas territoriales, pero sí, me imagino, digitales. Entonces ahí sí yo creo que podemos ya empezar, ¿no? Pero ahora es muy difícil incluso hacer campaña porque la gente está más preocupada por su salud y cualquier cosa que tenga el tinte de campaña electoral molesta, ¿no? Hasta a mí me molesta a veces. Genera rechazo, ¿no? Claro, Por, obvio. por esa frivolidad de no atender la emergencia o Exacto, lo que es urgente ante, exacto. pues, algo que de hecho la política en general a veces para muchos ciudadanos es un tema demeritado, ¿no? Que se genera rechazo por sí solo, excepto cuando llega el momento de ir a votar en algunos casos. Oye, pero bien, ahora en este caso también me surge una pregunta. Entonces, nosotros vimos hace más o menos como 2 semanas o hace 2 fines de semana, salieron unas encuestas que nosotros recuperamos, ahorita no recuerdo el nombre de la encuestadora, y Ujú. aparecían varios personajes como posibles candidatos a la selección, a la presidencia de Bolivia, perdón. Ellos todavía no son los definitivos, o sea que todavía no es una lista oficial, solamente es un sondeo. Sí, es que ese es el gran conflicto ahora. Normalmente tú tienes un calendario electoral, ¿ya? Y a partir de eso tienes fechas donde ya sabes que pueden empezar a publicar las empresas autorizadas de las encuestadoras, ¿no? Las encuestas, sí han habido dos encuestas, hace 2 semanas has debido ver, ¿no? Ipsos, puede ser, no me acuerdo ya, pero sí, dos encuestas que se han hecho públicas donde el MAS está ocupando el primer lugar, has debido ver esa, Mesa está en segundo lugar y Áñez en tercer lugar. Ya, de todas formas, ahora con la fecha recorrida, entonces tenemos que volver a ver qué pasa con las encuestas. Como te digo, nosotros estamos en campaña desde enero del 2019 y la verdad uno ya se cansa, esto ya no tiene una forma definida, sino ya se ha vuelto algo muy, no sé, muy Más bien lo que se anhela es extraño. que lo que se anhela es que el sagrado momento en que se termine la campaña, porque no es como en otros escenarios cuando la emoción a veces te surge por a ver cuándo comenzamos, ¿no? No, exacto. Y tú te das cuenta y dices, ¿cómo hago campañas digitales? Se te ocurren cosas. ¿Te puedes imaginar que algún candidato entre a hacer algo en TikTok, algo chistoso ahora en TikTok? No, es que la situación no está como para eso. Hay Claro. que tener realmente mucho, ¿cómo te digo? Mucha empatía y hay que ver mucho lo que está pasando ahora con la gente y lo puedes hacer, ¿no? En redes sociales, por ejemplo. Toda la ira, la molestia, el enojo. El humor social ha cambiado terriblemente en redes sociales. Si tú ves el humor social en marzo, cuando recién entramos a la cuarentena rígida, y hoy realmente se nota el enojo de la gente, Hay un el desgaste, cansancio de la definitivo. gente, el desgaste de la política, de la polarización. Todo el mundo anda de mal humor, ¿no? Entonces es muy difícil hacer campaña en ese sentido. Hay que tener mucho tacto, mucha estrategia, ¿ya? Y pues eh, cualquier cosa que digas es un paso en falso ahora. Mira, estamos en una situación tan difícil que yo veo en redes sociales, por lo menos, la presidenta finalmente dio negativo y sacaron un mensaje, así que fuerte es usted, señora presidenta, qué bien que ha superado esto, qué lindo, todo bien, ¿no? Pero tú te das cuenta que hay gente que comenta y dice, qué suerte tienen ustedes porque tienen
todas las posibilidades de poder sanarse. Yo he estado desde las 4 de la mañana haciendo fila para poder hacerme un test, ¿ya? Y no lo he logrado, no lo he logrado. Y tengo Claro. a mi papá que está enfermo, entonces, hasta con eso, de verdad hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ella está haciendo campaña y nosotros estamos tan enfermos, no tenemos medicamentos y hay gente que está muriendo. Realmente es muy difícil. Ok, y bien, a pesar de esto que definitivamente también es una realidad que creo que ningún gobierno en el mundo, creo que ni en el más terrible de sus sueños se hubiera imaginado eh, que le tocara lidiar con un escenario de crisis como este. Y creo que seguro más de algún dirigente en alguna parte del mundo ha de haber pensado que si hubiera sabido que lo que se venía, mejor Ujú. desertaba, ¿no? De alguna carrera política. Entonces, ¿qué desafíos crees tú que hay ahorita? Porque, bueno, aquí en México los hay. Y ahorita, desde la trinchera de Bolivia, ¿qué desafíos ves, sobre todo para la forma de comunicar, para los términos de comunicación política? ¿Qué crees que se avecina? Hay muchos desafíos. Mira, lo que pasa es que en Bolivia hay mucha polarización, ¿ya? Y un impulso a la cultura del odio, que las redes sociales también juegan un papel muy importante ahí, ¿no? Tú ni siquiera puedes comentar algo sin que seas atacado y el comportamiento es tribal en redes sociales, ¿no? Entonces, la gente te ataca en tribu, ¿no? Y hasta Uh -huh. puedes sufrir linchamientos en redes sociales. Entonces, es muy difícil. He visto, si tú ves, no sé si pasa lo mismo en México, si tú ves, digamos, una charla así como la nuestra, donde está un candidato y está hablando, los comentarios que surgen ahí, ya sea en YouTube, en Facebook, qué sé yo, incluso en el chat de Zoom, son muy agresivos, ya, son muy agresivos. He visto jefes de campaña que han sido realmente agredidos en redes sociales, ya sacan el pasado de los candidatos, de los jefes de campaña. Entonces es casi imposible hacer campaña de esa forma. La anterior semana, la presidenta del Senado, que es miembro del MAS, a ella le han publicado, dicen, no lo he visto, en WhatsApp han hecho circular un video bastante comprometedor. Entonces, la guerra sucia es realmente algo tan dañino para la política. Ha venido a enlodar el campo político que realmente ya no sabes qué hacer. Y lo único que yo atino a hacer es decir, no pueden hacer ese tipo de campaña. Por favor, colegas, ¿quiénes están detrás de esas estrategias? O sea, ¿quién puede, quién que se respete en nuestra carrera, en nuestra profesión, puede hacer ese tipo de campañas? La presidenta también ha sido víctima de un video igual así súper comprometedor hace tiempo ya. Entonces, la violencia contra la mujer es fuerte, ya, fuerte, y contra los hombres también. Que, Entonces, que es también difícil deja hacer política acá. que también deja ver mucho de esto de los males que arrastramos en muchas partes del mundo sobre la misoginia, el machismo, que también lo llegamos a clasificar como tal, ¿no? Permíteme un momento, Sí, antes porque están apareciendo algunas preguntas también sí, en el claro. chat de Facebook y sobre todo darles también a ustedes quienes nos están viendo, nos están acompañando en Facebook, la bienvenida a Jesús, a Benjamín, que de hecho también es un colaborador de Compol, a Sí, mm, Cristian, Caterine, y también que están apareciendo unas preguntas ahorita de lo que estamos viendo aquí en paralelo con Facebook. Por favor amigos, compártanos si tienen alguna pregunta
en ese momento las vamos a comenzar también a incluir para que también ustedes lo que quieran preguntarle a Ivana, creo que vale mucho la pena. Ya veo una pregunta aquí, pero antes me gustaría dejar de terminar esta parte de la agresión, sobre todo muy específica, porque esto también es un desafío para la política en el mundo. El liderazgo de las mujeres y que aún en estas condiciones, en pleno siglo XXI, se sigue atacando a la política por su carácter de mujer y no por sus condiciones, vamos a pensarlo, profesionales, ¿no? Sí, no, es una cosa muy, muy difícil. Yo estoy apoyando a candidatas, mujeres de provincias sobre todo, ya, porque la idea mía es impulsar nuevos liderazgos y formarlos, que se formen, ¿no? En la carrera política para el futuro. Entonces, siempre les digo que es una cosa que hay que cuidar mucho, un aspecto que hay que cuidar mucho y que hay que ser muy firme en este sentido. Tú ves, Alexandra Ocasio-Cortez tiene problemas siendo congresista de Estados Unidos. Entonces, esto va para todo lado, no pasa solamente acá en Latinoamérica, pero hay que ser muy firmes en esto, ¿no? Y yo creo que desde nuestro espacio, como personas que manejamos campañas electorales y estamos metidos dentro de la comunicación política, creo que es nuestra tarea también un poco ser muy críticos y repudiar este tipo de campañas. Realmente está haciéndole mucho daño a nuestra convivencia en democracia, ¿ya? Y estamos utilizando también estos espacios, las redes sociales, para, en sí, para dañar la democracia, para socavar la democracia, ¿no? Ya no puedes decir nada, ya no puedes comentar nada en redes sociales sin ser atacado. Sí. Y atacado por los otros políticos, ¿no? Que han decidido utilizar ciertas estrategias muy negativas y pagar gente, contratar gente para que te haga la vida imposible, ya sea que seas influencer en redes sociales o seas analista o cualquier papel que juegues, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hablamos de eso con los colegas, con todos, y creo que es momento de ponerle un stop a esto. Y pues los colegas que deciden trabajar con este tipo de estrategias realmente piensen bien en el daño que le están haciendo a la democracia. Yo trabajo mucho con el tema y observo mucho el tema de la polarización y el discurso del odio en redes sociales. Es muy fuerte realmente, es muy fuerte y lo peor de todo es que eh, es lo que más interacciones y más dinero también genera, ¿no? En YouTube, por ejemplo, los canales de la ultraderecha generan mucho dinero con el discurso del odio, ¿no? Es donde Claro. más visitas reciben los canales de YouTube, donde más se puede poner publicidad y esto realmente genera mucho dinero, pero está haciendo mucho daño a la sociedad en su conjunto y a varias personas. Manuel Castells también el otro día se quejó de esto y que todos ahora son bots, trolls, ¿no? Y que ya no es real lo que estamos viendo, ¿no? Ya realmente es solo percepción. Si hay alguna pregunta, tal vez Sí, querías pues decirme algo. mira, vamos a justamente por este mismo rumbo. Benjamín Ramírez nos deja una pregunta ahorita en el chat de Facebook y creo que esto es muy importante también, sobre todo porque en este momento damos este espacio para hablar sobre Bolivia, no porque pensemos que Bolivia tiene el peor caso de América Latina, porque creo que todos desde nuestra propia nación tenemos dificultades, ¿no? Sin embargo, yo creo que de todos los casos, todos los escenarios, podemos ir aprendiendo algo y bueno, qué cosa que en el caso de Bolivia les haya tocado la pandemia justo en este momento de transición Sí. política donde era necesario el debate, el intercambio de ideas y de pronto, ¿saben qué? Todos a su casa. Pero Benjamín nos pregunta esto, ¿qué aprendizaje nos deja Bolivia, no solamente para la nación misma en sí,
sino también para el resto de los países en términos políticos en América Latina? Que la verdad, somos un país que siempre está buscando el cambio, ¿ya? Pendulamos de izquierda a derecha buscando ese cambio y esa mejora como país. Sin embargo, lamentablemente no hemos logrado encontrar respuestas a nuestras preguntas, a nuestras necesidades como sociedad. Hemos estado en crisis y en crisis todo el tiempo. Ayer estaba pensando en que en estos últimos años no hemos tenido una transición de gobierno como se debe, ¿no? Con un acto de la entrega de la banda presidencial. El 2003, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada escapó, se fue en helicóptero. Después, después de tener elecciones, entra Evo Morales el 2005. Los primeros años de Evo Morales fueron buenos, ¿ya? Aparte del 2016 empezó a tomar otra forma todo eso, ya, y pues la gente se fue cansando y fue otro presidente que no entrega la banda presidencial y se va y se escapa y se va y nos deja en Bolivia. Esto, que nuestras democracias son muy débiles, ¿no? Y gobierno que entra ve la posibilidad de quedarse en el poder, ¿no? Entonces la democracia necesita realmente ese cambio, ¿no? Ese respeto a la voluntad popular, porque si no, ya no lo es. Y entonces el ciudadano se ve obligado a salir a las calles y resolver en las calles lo que se debería resolver en el Congreso, lo que se debería resolver, lo que la clase política debería resolver con diálogo, con consenso, ¿no? Porque ese es su trabajo. Pero la gente se ve obligada a salir a la calle, enfrentarse en la calle y muchas veces morir en la calle. Y eso es muy triste, ¿no? Porque yo quiero ver un país que mire otra vez hacia el futuro, donde haya estabilidad, donde todos se entiendan. Y el problema de la polarización también es que niega al otro, ¿no? Tenemos los que se insultan, ¿no? Se insultan. El facho, el de la derecha, o el zurdo, ¿no? El progre, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y no pueden dialogar ya. Son partes que ya no dialogan por nada. Entonces tú dices, eso realmente nos va a traer consecuencias muy serias de a siguientes 10 años. Hay que trabajar todo el tiempo en eso y pensar que la tecnología sobre todo ha generado una sociedad fragmentada con diferentes valores, ¿no? Ya no podemos hablar ni siquiera de 2 o 3 grupos sociales. Es una sociedad fragmentada con diferentes valores y querer unificar eso es pues muy difícil. Son cosas, son cosas que propones para una sociedad que ya no existe. Tenemos otro tipo de sociedad donde realmente tenemos que aprender a ser tolerantes entre nosotros, aprender a convivir entre nosotros y entender que nuestras diferencias no son un obstáculo, sino todo lo contrario, es la riqueza que tenemos en este país. Entonces, yo creo que mientras nuestros líderes políticos manejen este tipo de narrativa, este tipo de discurso, vamos a tener conflictos en la calle todo el tiempo. ¿Qué recomendaciones das en este caso para la ciudadanía? Porque también, obviamente, muchas de las cosas que están ocurriendo es pues justo porque tenemos a una ciudadanía cansada, una ciudadanía desilusionada, también vale decirlo, y de pronto también es común que cualquier mensaje que llegue con una bandera de un predicamento de cambio o casi hasta con discursos mesiánicos que hoy en día abundan por todas partes, pareciera que es lo primero en que, o
o más bien la esperanza, la solución que tanto hemos buscado, pero es como querer poner en manos de alguien lo que también nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Entonces, en esta condición, ¿qué le dirías tú a la ciudadanía boliviana, pero también en América Latina, en cuanto a la responsabilidad de adoptar esta iniciativa y eso que también es una responsabilidad? Sí, no, definitivamente los ciudadanos, porque yo soy una más de los ciudadanos, creo que tenemos una enorme responsabilidad en todo esto. Primero, cuando elegimos a nuestros líderes, ¿ya? Elegimos a un cierto liderazgo por 4 o 5 años, ¿ya? Entonces hay que ser muy responsables realmente a quién le estamos dando nuestra confianza. ¿Quién se va a hacer cargo de el destino de nuestros países? Uno. Dos, con el tema de las redes sociales, porque es lo que ahora más pega, ¿no? Realmente su presencia es muy importante, no se puede negar eso. Ha cambiado mucho el comportamiento de la gente en todas partes del mundo, pero también hay que ser muy crítico, ¿ya? Mucha lectura, estaba leyendo un artículo de Jürgen Habermas y él decía, ¿no? Que si bien la imprenta ha hecho que la gente empiece a leer en masa, eso ha llevado muchos años desde que surge la imprenta, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el tema digital. Si bien todos sabemos utilizar estas plataformas, tenemos redes sociales, no hay una educación digital. Entonces, yo creo que tanto las universidades, los colegios, las familias, tienen que estar conscientes de que esto necesita realmente mucha crítica, mucha mirada crítica. Y lo perverso en las redes sociales es que, a diferencia de los medios masivos de comunicación, es que uno se vuelve protagonista, ¿no? Muy bien, te vuelves protagonista. Pero con el tema de la polarización y el discurso del odio, esta gente está buscando pues combustible para, para que se incendie, ¿no? Todo. Y muchas veces uno, sin estar consciente, se vuelve ese combustible, ¿no? Entonces, tú no solamente recibes información y lees información, sino que además lo más perverso es que distribuyes esa información y esa información muchas veces es información falsa que puede crear violencia en las calles, ¿no? Porque no se queda solamente circulando en la red, eso se transforma en una acción y en una acción violenta. Y eso es lo que está pasando ahora en Bolivia. Y eso es lo que está pasando ahora en Alemania, que el hecho de leer una información falsa, que sea una teoría conspirativa, qué sé yo, modifica tus patrones de comportamiento y hace que tú de la lectura pases a la acción. Y muchas veces esa acción es violenta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que circula y con todo lo que consumimos y ser muy conscientes de qué papel también nosotros estamos jugando en la sociedad para que haya esta polarización que hoy nos está haciendo tanto daño. Porque yo sigo mucho, tengo muchos amigos en México, tienen exactamente los mismos problemas que tenemos acá, o que tienen en Ecuador, o que Definitivamente. tienen en Colombia. Y esto ha jugado un papel muy importante el año pasado en las explosiones sociales en Chile, acá en Bolivia, en Ecuador. La desinformación que ha circulado era increíble, ¿no? Y yo he dado una charla sobre esto y he mostrado unos videos sobre toda la manipulación que ha habido y es increíble, increíble. Sobre todo los audios en WhatsApp son los peores. Exacto. Oye, y bien, sabemos que efectivamente esto de hacer conciencia desde los propios usuarios, hablando en términos de redes sociales, es importante. También pareciera que es pensar en una utopía, ¿no? Pensar en algo que se ve lejano a veces y que también de alguna manera es hasta
incitado por los propios representantes, por los políticos, por los partidos, los mismos gobernantes en muchas ocasiones. Entonces, al menos de nosotros que estamos intentando permearnos, o quienes trabajan directamente en temas de comunicación, en desarrollo de campañas, ¿qué crees que sea necesario hacer desde la trinchera de los profesionales de la comunicación política para contrarrestar esto, que es un mal, que no es nuevo, que ya llevamos varios años lidiando con esto, pero que no se deja de hacer, porque al final de cuentas es provechoso para los políticos, para las campañas, ¿no? Sí, definitivamente, por lo menos hasta hace poco sí lo ha sido. Ahora estamos viendo las consecuencias de todo eso, ¿no? Si una campaña digital nos ha ayudado a posicionar a un Donald Trump en 2016 con todo el tema de la Cambridge Analytica y todo esto, Exacto. estamos viendo que no nos ha ayudado a poner en el poder a la persona más idónea, ¿no? Eso también es una cosa. Si bien las redes sociales, WhatsApp, las campañas de WhatsApp o YouTube han ayudado a poner en el poder a un Bolsonaro, estamos viendo que no era la persona, el líder que ese país necesitaba, ¿no? Entonces, esto posiblemente ya no funcione como ha funcionado en el 2016 o como ha funcionado en Brasil. Posiblemente sea diferente. No sabemos qué va a pasar. El mismo Trump debe estar pensando en quién se va a hacer cargo de su campaña. Ya sabemos que lo sacaron al jefe al estratega de ¿Quién lo va campaña a digital. rescatar, no? Exacto, ¿no? Entonces, todos dicen que ni un milagro lo rescata porque no va a haber la vacuna para noviembre y él mismo está tratando de hacer lo que está pasando acá en Bolivia, postergar las elecciones porque está 10 puntos debajo de Biden, creo, ¿no? Entonces, o poner en duda los resultados, eso es lo que normalmente hace el gobiernos de reelección, ¿no? Si saben que no les va bien en las encuestas, entonces empiezan a poner ahí la duda de los resultados y eso es macabro realmente. Pero, como te digo, hay miles de formas de hacer campañas digitales, pero fantásticas, geniales, como ha hecho nuestro colega de Vengo en República Dominicana, ¿no? Han hecho una campaña realmente fantástica. Creo que es una de las primeras campañas que yo veo, por lo menos estoy consciente, de que ha funcionado muy bien un equipo de campaña, ¿no? Equipo mata gurú, como dicen, ¿no? Ya no hay los gurús, sino un equipo realmente de gente que cada uno sabe de su tema. Estaba Yago de Marta, ¿no? Hay gente que sabe el tema digital, cada uno en su cosa, y ha funcionado fantástico. El tema de trabajar con las emociones en redes sociales es muy lindo, se pueden hacer cosas muy lindas. Y las redes sociales, en realidad en las redes sociales no hay que buscar votos, ¿no? Lo que hay que buscar es conectar, lo que hay que buscar es tener una relación con los usuarios de las redes, nuestros posibles y potenciales electores, ya, tener esa relación, que nos conozcan, ya, y sobre todo esa conexión, ¿no? Que vamos a tener con el elector. Esas son las ventajas de las redes sociales. Y utilizar todas estas, toda la tecnología, por ejemplo, el tema, un dolor de cabeza que hay acá en Bolivia es cómo hacemos que el ciudadano lea nuestros programas de gobierno. Son, qué sé yo, 25, 30, 40 páginas que nadie va a leer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar la tecnología para que esto facilite que nuestra información sea leída por el ciudadano? Entonces, yo con con dos amigos que tengo en España, hemos pensado en eso y estamos tratando de trabajar en eso, en el tema de las aplicaciones, cómo las aplicaciones pueden ayudar a que los políticos puedan mostrarnos más sus productos, sus propuestas electorales y todo esto. Y ya ha funcionado muy bien en las elecciones de Galicia. Ya estamos tratando de entrar también acá a Latinoamérica y pues mostrar el lado bueno de las campañas digitales.
Ahora, realmente que tenga un impacto positivo. una cosa aquí que, insisto, ¿dónde crees tú que podemos encontrar como el límite entre, entre lo ético y el provecho, digamos, sacarle una ventaja adicional? Porque, por ejemplo, ahora que mencionas el caso de Trump en 2016, o el caso de Cambridge Uh Analytica, -huh. de pronto, cuando estalla la noticia, cuando todos comenzamos a ver lo que hubo detrás de la campaña, esta, esta forma de manipular la información, de pronto te deja como un sabor de boca eh, raro, cierta inconformidad, y también te llega a generar cierto rechazo a veces en la figura política, porque de pronto te cuestionas, entonces, ¿quién decidió? ¿Fuimos nosotros o fue la campaña? ¿No? ¿Nos manipularon o no nos manipularon? Entonces, ¿dónde crees tú que se queda ese límite sin que se rebase? Porque al final de cuentas, por supuesto, también el propósito de una campaña es ganar, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ¿hasta dónde se puede hacer? ¿Hasta dónde crees tú que sea permisible hacer en términos de una campaña sin violentar, en este caso, la capacidad de decisión de las personas? Yo creo que para alguien que trabaja en campañas electorales es muy importante saber quién es su candidato para el que va a trabajar. Sí. Si tú sabes que esta persona no es la persona idónea, pues estás ya entrando en un campo muy peligroso, ¿no? Ya, entonces también tienes que cuestionarte tú como consultor, como jefe de campaña. Um, y hay gente que lo hace, ¿no? Lo hace, ¿no? Y conoce muy bien, son muy buenos estrategas. Saben exactamente qué es lo que lo va a voltear al otro, en qué momento debe sacar cierta información. Son muy hábiles en eso. He conocido a alguno acá en Bolivia, que no es boliviano. Sí, sí es muy hábil, ha trabajado hace un tiempo, pero que te digo, siempre es muy importante saber mucha estrategia también en todo esto, ¿no? Ahora, si tu candidato no es una persona ética por sí, tu campaña tampoco lo va a hacer, ¿no? Porque tú no puedes comunicar bien lo que está mal. Claro, Ya, en caso aunque a veces lo hacen. sí, eso A sí, veces lo hacen y eso bastante bien. sí, lo hacen y bastante bien, pero es mucho más fácil de llevar adelante una campaña para alguien que recién está empezando, ¿no? Un líder nuevo, joven y todo eso es lindo, hermoso, sí, todavía no tiene casos de corrupción y todo esto. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces yo te digo, sí, se trata de campañas de reelecciones, sobre todo es complicado, ya es más difícil y pues si ha hecho mala gestión tu candidato, entonces peor todavía, porque esto no es cuestión de hacer magia, ¿no? Es, si él Claro. no ha hecho una buena gestión, no puedes hacer mucho por la campaña de tu candidato. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y ver realmente qué tan ético es, qué cortinas de humo le vas a, vas a inventar por ahí, todo eso. Es mucho desgaste realmente. Y una cosa, Ivana, ahora que pues prácticamente estamos, lo que tú mencionas, o que están ustedes en Bolivia en una campaña constante, bueno, de México podríamos decir algunas cosas similares también, la campaña constante. ¿Crees tú que en la medida en que vayamos y esperamos que sea pronto superando este escenario de pandemia, eh, y la manera en cómo las personas ahorita se están concientizando un poco más, sobre todo con el simple hecho de interactuar un poco más con las redes sociales, ver también cómo funciona la realidad? ¿Crees que haya un escenario esperanzador después de eso, sobre todo en la participación de las personas y la forma, justo lo que mencionas ahorita, cómo comunicar y sobre todo identificar al que comunica lo malo, aunque lo quiera hacer bueno? ¿Crees tú que haya alguna virtud en esto que podamos pensar?
al mediano plazo, como hablando un poco de utopías? De utopías. Sí, bueno, en Bolivia ahorita lo que tenemos son candidatos que ya tienen una larga carrera en la política. Dos de ellos ya han sido presidentes. Teníamos la esperanza de los outsiders el año pasado. Teníamos dos jóvenes que aparecieron justo en el conflicto de octubre, de noviembre. Y representaba mucha esperanza, ¿no? Los líderes nuevos, por fin, después de tanto tiempo. Pero bueno, nuestros outsiders, ellos mismos cavaron su tumba con dos o tres contradicciones que por ahí surgieron. Entonces, yo creo que no se levantan ya de eso. Va a ser muy difícil sacarlos de ahí. Están cada vez más bajitos en las encuestas. Es una lástima, ¿ya? Solo ellos se han dañado en su campaña, nadie más, lo más triste. Bueno, pero, ¿qué te digo? Tú sabes que hay que construir un mito, ¿no? Con el candidato. Y ese mito, mientras más exquisito, más épico sea su historia, todo eso, tienes muchas chances, ¿no? El construir el mito de la Alexandra Ocasio-Cortez, por ejemplo, es maravilloso. Es una mujer latina, de condición humilde, entonces tiene realmente mucha riqueza eso, ¿no? Acá en Bolivia no hay eso, no tenemos un líder así todavía, quizás para el 2025 aparece, yo estoy apostando por eso, quiero a dos personas que en el 2025 aparezcan por ahí, estoy trabajando en eso, pero por el momento no tenemos eso. Janine representó un poco en el tiempo de transición, cuando empezó recién su gobierno de transición, representó la esperanza de ofrecernos esa posibilidad, de abrirnos una puerta en ese túnel oscuro que teníamos de volver a tener una salida democrática, ¿no? Tener elecciones transparentes. La mujer que ha recibido ese país en llamas, ¿ya? Con tanto conflicto. Y pues yo misma he sentido me he sentido muy atraída por su, por su imagen esa vez. Lastimosamente, este mito que se había construido en este arquetipo, con estos arquetipos, al momento de lanzarse ella a ser candidata, se desvaneció, perdió. Y creo que todos encandilarse, dice acá, por ese momento, porque es ella, todos necesitamos, la que va a unir a todo Bolivia y le vamos a hacer frente al más que nos ha hecho daño, ¿no? Eso es lo que dicen acá. Lastimosamente, al momento de lanzarse a la candidatura, se ha desvanecido este mito y cada vez es más débil y pues no tenemos un líder o una líder así que tenga esa cosa épica, así que tenía Evo en su momento. La historia de Evo realmente es fantástica, ¿no? Y que es todavía vende click, afuera. ¿no? Conectar con las personas, la empatía, sentirse cerca del Además, pueblo. el indígena que ha sufrido, Ajá. que de niño ha sido muy pobre, esa es una historia, pero de cuento de hadas, ¿no? Entonces, Claro. ese mito no hay en ninguno de los candidatos que tenemos hoy, pero bueno, es lo que tenemos y hay que elegir lo mejor, digo, ¿no? Lo mejor de lo que se puede hacer. Sí. Y por último, Ivana, porque además, pues, cierto es que en el caso de Yanine, pues, tampoco le favoreció el escenario que tenemos ahorita, ¿no? Creo que al Sí, final de cuentas, sí, a cualquiera lo desgasta. todas las autoridades Sí, en un sí. escenario de pandemia, después de 5 meses de estar encerrados, creo que cualquier ciudadano llega a un momento donde se hunde en el Sí, hastío, ¿no? es. Por último, ¿qué crees tú que va a ser el detonante para que la ciudadanía boliviana tome una decisión
el 18 de octubre, que ojalá se lleve a cabo, en caso de que acontezca y que todas las predicciones sean favorables en cuanto al control de la pandemia. ¿Cuál crees tú que sea ese punto que haga que el boliviano tome una decisión por X, Y o Z candidato? Sí, tenemos casi un 20% de indecisos, que es bastante, ¿ya? Y tú sabes, hay que ir por los indecisos. Los demás, Sí. el voto duro ya está, no se puede hacer porque además mucho. todos van muy casi empatados, ¿no? Al Sí, menos en las intenciones. sí, está un poco más adelante todavía el MAS, ¿ya? Uh-huh. Pero el MAS ha perdido mucho, ¿no? Mucho. El 2014 ha sido su mejor año. Entonces, yo me pregunto siempre, la gente que votó esa vez por el MAS, ahora, ¿dónde está? ¿Quiénes son? ¿Es gente de izquierda que se ha decepcionado del MAS, se ha decepcionado de Evo, de su manera de hacer política de los últimos años? ¿Por quién votaría? ¿Por alguien de derecha? ¿Por alguien más moderado? ¿No? Entonces yo creo que los candidatos ahora lo que deberían hacer es pues ir por el indeciso, ¿no? Y el indeciso tú sabes que es más crítico. Sí. Sí, Un por poquito eso más sí. racional, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces no se va a dejar manipular tanto por la polarización, por la guerra sucia, por todo esto. Y creo que no lo han logrado entender todavía muchos candidatos. Le apuestan muy fuerte a la guerra sucia y eso a veces molesta, ¿no? Entonces uno dice, Claro. creo que voy a buscar a nomás alguien que sea un poco más moderado y que nos traiga paz en este país, que no nos tenga enfrentados a todos, porque ese ha sido el problema de los últimos años con el MAS, el desprecio que han sentido por la clase media y por los jóvenes sobre todo. ¿Quiénes han salido a las calles el año pasado? Han sido los jóvenes universitarios, estudiantes de último año de colegio, ¿no? Era impresionante cómo se han movilizado los jóvenes acá de la clase urbana. Impresionante realmente. Yo me quedo quieta y me saco el sombrero, porque siempre hemos dicho que los jóvenes, los millennials, los centennials, viven en la luna, no les interesa la política, solo quieren divertirse y todo eso es bla, bla. Ellos estaban en la calle poniendo realmente la bandera de Bolivia. Sí, y creo que eso es bastante alentador, ¿no? Sí. Sobre todo, efectivamente, mencionas, y sobre todo esto que a veces hasta se estigmatiza el término millennial como esos desinteresados, también con ciertas tendencias de hipermodernidad, pero que por supuesto, de pronto cuando nosotros nos comenzamos a ver involucrados también en un activismo como lo que pasó en Tulsa con TikTok y Sí. este comienzo de campaña de Trump, que al final de cuentas fue un Sí. boicot bastante pues divertido, ¿no? Buenísimo, sí. No tanto que muestre yo mi tendencia si a favor o en contra, pero uno de pronto se sorprende de algo que no Sí. creía que fuera a ocurrir, ¿verdad? Sí. Definitivamente, es que realmente hay otras formas de hacer campaña también, te das cuenta, y en otros espacios. No es como muchas veces, eso es lo que no entiende la clase política todavía. ¿Dónde están los jóvenes y qué les interesa y cómo podrían sabotearte como a Trump, ¿no? Realmente se puede hacer cosas increíbles en protesta sin tener violencia. ¿Te das cuenta? Claro. Pues, Ivana, no sé si quieres agregar algo. Yo te platiqué y te dije, pues vámonos a una charla de una hora y pues ya prácticamente estamos sobre el tiempo. No sé si quieres Sí. decir algo adicional y ya para cerrar prácticamente este momento sobre esa situación que viven en Bolivia. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que en Bolivia las cosas mejoren. Se ve mucha violencia, mucho enfrentamiento. Aquí le llaman los lovers, ¿no? El lover del candidato A versus el lover del candidato B.
No, no es bueno ser fanático de nadie. Ya, al final de cuentas, somos un solo país, somos países que están luchando por salir adelante, ¿no? Todos estamos sufriendo. Esta pandemia nos ha venido a dar, a poner de rodillas a todos, pues creo que es momento de encontrar un poco de paz, de mirar más que todo nuestras similitudes en vez de mirar nuestras diferencias y pensar que nuestras diferencias son un obstáculo para mirar adelante. Más bien Claro. encontremos las cosas similares que tenemos y avancemos, ¿no? Porque creo que ya hemos sufrido mucho. El año pasado ya ha muerto gente en las calles, eh, gente ha perdido su trabajo porque han habido meses, ¿no? Meses de enfrentamientos, negocios que se han cerrado. Ya venimos al 2020 bastante golpeados por el tema económico también. Entramos este 2020 y va a ser difícil el siguiente año. El 2021 va a ser un año muy duro. Eso lo tienen que saber muy bien la clase política, quienes quieren llevar adelante el destino de sus países, y lo tenemos que saber nosotros y pues ya, estar tranquilos, elegir democráticamente, seguir los caminos democráticos, elegir a nuestros representantes y aceptar los resultados. Así sean los que no nos gusten, aceptar los resultados, confiar en que se respete la voluntad popular de la mayoría y mirar hacia el futuro, trabajar, porque nos va a tomar mucho tiempo reponernos de todo esto. Así es. Bueno, pues Ivana, de verdad te agradezco mucho el tiempo que te has tomado, sobre todo también la accesibilidad que has mostrado y que en ningún momento mostraste un pero, sino prácticamente todo fue siempre un cómo nos ponemos de acuerdo. Y antes también déjame ya para terminar despedir con un saludo a todos los que nos acompañaron en Facebook. De verdad también a ustedes gracias por el tiempo que han invertido, por acompañarnos en esta conversación, las preguntas que dejaron en el chat. Los menciono, los que alcanzo a ver en el chat, a Benjamín, a Cristian, a Caterine, también tenemos a David, al profe Lugo también, que estuvo también en nuestra anterior charla, el debate con Así. Paul de hace un mes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues vamos a estar haciendo esta dinámica al menos una vez a la semana. Y antes, quiero aprovechar este momento, Ivana, pues si todo sale bien de aquí al 18, espero que nos puedas aceptar una invitación una vez más para que en caso de que hayan elecciones el 18 de octubre en Bolivia, pues vuelvas aquí con nosotros a que nos platique. Seguramente vamos a ver mucha movilización, por supuesto, de la ciudadanía política, la participación que esperamos que a pesar de la pandemia sea lo más sana políticamente hablando. Y bueno, no sé, espero que tú nos puedas conceder esa oportunidad. Pero por supuesto, con mucho gusto. Ustedes tienen una amiga aquí en Bolivia. Buena onda. Sí, Muchísimas gracias. con muchísimo gusto. Espero que las cosas mejoren, que se lleven adelante las elecciones, que sean transparentes y que pues igual en México todo vaya bien. El siguiente año ustedes tienen elecciones, creo que una de las más importantes, ¿es Sí, escuchado? se va a poner intenso también. Sí, sí, pues un poco orientar también a la gente en este sentido, ayudar a que las cosas vayan siempre en paz por el camino democrático. Gracias a todos los que se han conectado, colegas, Cristian, a todos, muchas gracias. Les mando un beso a todos y pues estamos en contacto y vamos a seguir en contacto en redes sociales. Perfecto, Ivana, pues por aquí nos seguimos viendo, Facebook, Twitter, también los Instagram. grupos, los canales de difusión por ejemplo, en Instagram, en WhatsApp también, Telegram, en fin, ya Sí, son tantas cosas que luego ponemos en marcha. Nuevamente reitero las gracias y entonces pues así nos despedimos. A todos ustedes que nos ven, insisto, de verdad, gracias y los invitamos también para que nos acompañen el próximo lunes, igual a las 7 de la noche, entonces ya
estaremos anunciando por redes sociales quién será nuestro próximo invitado y sobre todo cuáles serán los temas que estaremos discutiendo. Ivana, nuevamente, muchas gracias y hasta luego. Que tengan todos una excelente noche. Chao.